Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí reunidos, agradecidos con nuestro Creador por la oportunidad que nos da nuevamente de estar delante de su presencia para adorarle, para exaltarle y pues para con el corazón dispuesto también, ¿no? ¿Quiénes tienen el corazón dispuesto hoy para escuchar la palabra de Dios? Amén. Creo que todos, ¿no? Y por eso estamos aquí, porque no solamente para reunirnos, sino también para escuchar la voluntad de Dios, para escuchar la palabra de Dios domingo a domingo. Me gustaría pedirle el favor a mi hermano Leonardo, active su micrófono por favor y oramos por la ofrenda. Amén. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, por favor, te rogamos bendigas estas ofrendas que son para el cuidado de tu iglesia, mi Señor. Bendice también al dador alegre, así como el que no puede dar en el momento para que tenga tú las provisiones, mi Señor, así como nos has venido proveyendo provisiones de un trabajo a los que no lo tienen, un trabajo digno para tu gloria y tu honra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Quiero aprovechar mientras recogemos la ofrenda para enviar un saludo en su horario a nuestros hermanos que nos ven más adelante por las redes sociales. El Señor les bendiga y nuevamente deseosos de poder ser de edificación para ustedes. Un abrazo. Bueno, el pasaje en el cual vamos a meditar hoy, hermanos, me gustaría que nos ubicáramos, lo buscáramos en su Biblia. Vamos a buscar el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 6, donde vamos a leer el verso 6, 7 y 8. Son 3 versos en los que está basado el sermón de hoy, hermanos. Miqueas capítulo 6, del verso 6 al 8. El título de esta predicación, hermanos, es Lo que demanda Dios, o lo que Dios demanda de nosotros. Miqueas capítulo 6, del verso 6 al 8. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Como está escrito: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, ya pueden sentarse. Quiero orar antes de continuar para poner este sermón en manos del Señor. Padre misericordioso, nos ponemos hoy delante de ti para pedirte y para rogarte, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones por medio de tu palabra. Ayúdanos a disponernos para recibirla con humildad, con paciencia, con fe, Señor, creyendo, con la convicción de que lo que está escrito, de lo que leemos, Señor, que tú nos hablas es palabra tuya, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas que oirán esta palabra, Señor, y abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu voluntad cada día más. Y llévate también la honra y la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, las personas que amamos siempre son especiales para nuestras vidas, ¿no? Y procuramos agradarles, procuramos en todo hacer lo posible por
hacerlas sentir bien y que se sientan también a gusto con nosotros. En las fechas especiales, perdón, les regalamos lo que sabemos que más les gusta, lo que les agrada, o cocinamos para ellos el plato preferido, o en su efecto los invitamos al restaurante de su preferencia, etcétera, ¿no? Hacemos lo posible o lo que está a nuestro alcance para hacerlos felices. Y eso es algo que nos llena de gozo cuando lo conseguimos, ¿no? Todas esas cosas bonitas, todas esas cosas agradables que hacemos por nuestros seres amados, hermanos, las hacemos por determinación propia, las hacemos por decisión personal, las hacemos porque queremos hacerlo. Y cuando queremos agradar a alguien, pues hacemos lo posible por agradarle, hacemos lo posible por hacerle pasar un buen rato, hermanos. Y también lo hacemos, o no es posible, no sería posible agradar a alguien si no le conocemos antes. No sería posible hacerle feliz si no conocemos sus gustos, para de esa manera satisfacer esos gustos que esa persona amada tiene, hermanos. Y si los hacemos felices y procuramos hacerlo es porque conocemos a nuestros seres amados, porque hemos pasado tiempo de calidad y hemos pasado cantidad de tiempo también con ellos para conocerles bien, para saber sus gustos, para saber sus preferencias y para saber también qué es lo que no les gusta. Porque para hacer feliz a alguien no solamente debemos hacer lo que les gusta, sino también hacemos lo que no les guste, porque si hay algo que no les gusta y nosotros lo hacemos, pues no los vamos a hacer felices. Entonces es importante también eso. Y ese es el caso de nuestro cónyuge o nuestra cónyuge, por ejemplo, o por poner un ejemplo, ¿no? Porque lo conocemos, ¿por qué? Porque hemos convivido, porque hemos compartido bastante tiempo, estando juntos, llevando una vida de pareja, y en ese lapso de tiempo pues conocemos sus gustos, sus preferencias, sus prioridades, sus aficiones, sus antojos, etc. Vamos conociéndolos a profundidad en la medida que vamos pasando tiempo. Esta introducción nos debe llevar a la conclusión, hermanos, que si queremos agradar a alguien que amamos, es importante conocerle bien. Y si no, no va a ser posible. Tengamos esto muy en cuenta, hermanos, porque tiene mucho que ver con el tema de hoy. En el pasaje que tenemos como texto base, Dios habla al pueblo de Israel por medio de su profeta. Y estas palabras son aplicables también a la iglesia de Cristo. Porque Dios habla al pueblo de Israel, pero podemos aplicarlas o son aplicables a la iglesia de Cristo. El pasaje comienza planteándonos 4 preguntas interesantes. La primera, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Lo primero que notamos en este pasaje, hermanos, es que Dios merece ser adorado. Amén. Él es digno de adoración, de gloria, de alabanza y de loor, hermanos. Por encima de quienes dicen que Dios no es un Dios egocéntrico y que por lo tanto no necesita ser adorado, por encima de quienes manifiestan esto, está la palabra de Dios, que nos insta y que nos exhorta y que nos muestra, que nos deja ver bastante claro que Dios es digno de alabanza, que Dios debe ser alabado y debe ser adorado, hermanos. Quiero que leamos un par de pasajes que nos muestran o que nos evidencian lo que yo acabo de manifestar, hermanos.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 4 está escrito, en palabras de nuestro Señor Jesucristo: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Con este pasaje confirmamos, no solamente confirmamos que Dios merece y debe ser adorado, sino que también derribamos esas falsas creencias que le manifiestan que Dios no es un Dios egocéntrico y que no necesita ser adorado. Me gustaría leer otro pasaje que encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 29. Aunque son muchos los pasajes que encontramos donde nos insta a alabar a Dios y a bendecir su nombre, quiero leer estos dos nomás para no extenderme tanto. Primera de Crónicas, capítulo 29, del verso 10 al 13. El rey David escribe estas letras inspirado por el Espíritu Santo. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Ese mismo Dios a quien David alaba es el mismo Dios que nosotros conocemos a lo largo de la Escritura. Es el mismo Dios que hoy nos dirigimos a Él en oración y que por Él nos reunimos y que por Él estamos aquí. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Amén. Palabras del rey David que nos instan a alabar, a exaltar el nombre de nuestro buen Dios, hermanos. El texto base continúa con otra pregunta. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? El pueblo de Israel tenía por costumbre ofrecer a Dios holocaustos continuamente. Consistía en quemar un becerro totalmente al fuego, simbolizando así su devoción y su entrega a Dios. Se realizaba como expiación por el pecado, mostrando así Dios lo que en un futuro haría nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando se ofreció en sacrificio por el pecado del mundo entero, hermanos. Es decir, esos sacrificios eran tipo y figura de lo que vendría a ser más adelante nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al texto base, hermano, nos encontramos con una pregunta más. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? También era costumbre y mandato de Dios degollar un macho cabrío, o ofrecer un macho cabrío en expiación por el pueblo y por el pecado del pueblo, hermanos, y llevar la sangre tras el velo y esparcir la sangre sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, como se hacía también con la sangre de los becerros. Esto lo explica el libro de Levítico, del capítulo 1 en adelante también, como también explica sobre el ofrecimiento del aceite a Dios como ofrenda
a Dios. Basta con tomarnos un tiempo y leernos el libro de Levítico, el capítulo 1 en adelante, donde están todos los holocaustos y los ofrendas que hacía el pueblo de Israel, que ofrecía el pueblo de Israel a Dios. La última pregunta con la que nos encontramos en el texto base, hermanos, es: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Me gustaría leer un pasaje que está en el libro del profeta Jeremías para entrar en contexto sobre este tema y ver cómo el pueblo de Israel llegó a tomar estas decisiones. Jeremías capítulo 7, verso 31, donde Dios está hablando al pueblo, dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Himón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Tenemos el testimonio escrito aquí por el profeta Jeremías de que el pueblo de Israel llegó a hacer estas atrocidades. Era tanta la necedad del pueblo de Israel que quemaban a sus propios hijos por el fuego. Y tenemos los testimonios en la palabra de Dios. Eso es lo maravilloso que tenemos de la Biblia, ¿no? Que no esconde absolutamente nada. Que está el testimonio tanto de lo bueno como de lo malo. No esconde los errores de sus escritores, tampoco de sus personajes, sino están ahí como testimonio para nuestra enseñanza. Cuando Dios ordenó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, y ofrecerlo en holocausto, lo hace para probar la fe de Abraham, y también lo hace para mostrar que no era un Dios cruel, que se satisfacía en ver a los niños pasar por el fuego. Lo hace para mostrar y para enseñar que para adorarle no era necesario sacrificar hijos o pasarlos por el fuego como lo hacían para el dios Baal Moloch, un dios falso. Todos estos rituales, hermanos, lo realizaba el pueblo de Israel buscando agradar a Dios. Algunos rituales por mandato de él mismo, como los holocaustos, como decía anteriormente, que están instituidos en el libro de Levítico para el pueblo de Israel. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa diferente es la iglesia de Cristo. El pueblo de Israel está bajo un pacto, la iglesia de Cristo está bajo el nuevo pacto. El pueblo de Israel estaba bajo la ley, la iglesia de Cristo está bajo la gracia. Hay que saber diferenciar esas dos cosas para no cometer errores. Como decía, todos estos rituales lo hacían buscando agradar a Dios. Algunos rituales por mandato de Dios mismo, como los holocaustos, pero el pasar sus hijos por el fuego nunca estuvo ni estará en el corazón de Dios, hermanos. Lo hacían también como una manera de limpiar su conciencia, lo hacían por cumplir con un requisito más. Pero sus obras eran malas, su corazón estaba lleno de pecado. Y creían que haciendo esos rituales ya todo quedaba olvidado. Todas estas situaciones que vemos del pueblo de Israel y que las hemos visto a la luz de la Escritura, hermanos, es una
clara radiografía de lo que vemos en la actualidad. Hoy, ahí están los musulmanes con sus rituales de 5 oraciones diarias, con el ayuno durante un mes en la celebración del Ramadán, ayunan durante un mes completo. Está la peregrinación a la Meca, donde dan 7 vueltas, recordando la errancia de Agar cuando buscaba agua para su hijo Ismael. Está también, tenemos a los judíos mesiánicos con sus celebraciones, con sus fiestas, que eran exclusivamente para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Cristo. Y hoy tenemos muchas congregaciones que se hacen llamar cristianas, realizando todas esas rituales y todas esas fiestas, como el Yom Kippur, el Hanukkah, bueno, etc. Está la iglesia, está el catolicismo con todas sus prácticas y sus ritos, todas esas prácticas que en su mayoría, tanto del catolicismo como de los musulmanes y muchas otras religiones que podríamos citar aquí, son prácticas falsas, son prácticas y ritos que en su mayoría son mandamientos y tradiciones de hombres y no de Dios. Y lo peor es que están convencidos que haciendo todo eso limpian su conciencia y que con eso se ponen en paz con Dios. Pero no se dan cuenta de la realidad, que en lugar de agradar a Dios, le ofenden con sus prácticas, con su idolatría, y en lugar de acercarse a Dios, lo que hacen es alejarse cada día más de Él. Me gustaría leer un pasaje que nuestro Señor Jesucristo le cita a los fariseos de la época. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, del verso 4 al 9. Perdón, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, del verso 4 al 9. Cuando dice, y volviendo de la plaza, desde el 5 al 9, hermanos, dice, le preguntaban pues los fariseos y los escribas le preguntan a Jesús, le hacen una pregunta, ¿por qué sus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Yo creo que hoy en día muchas personas nos juzgan a nosotros como cristianos porque no hacemos todo lo que muchas otras congregaciones hacen. Lo mismo que hicieron los fariseos con nuestro Señor Jesucristo y con sus discípulos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La pregunta es, ¿nosotros debemos andar conforme a la tradición de las personas o conforme a la voluntad de Dios? Conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios demanda para nuestras vidas, hermanos. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Y le cita el libro del profeta Isaías, nuestro Señor Jesucristo, a los fariseos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Por estar haciendo tradiciones de hombres, invalidan el mandamiento de Dios.
o dejan de hacer lo que realmente Dios demanda de nosotros, hermanos. Por eso es importante tener en cuenta la palabra de Dios. Porque si queremos agradar a Dios, es importante conocerlo, como decía en la introducción. Y la única manera de conocerlo es a través de la Escritura, pasando tiempo con Dios, pasando tiempo con Él, tiempo de calidad, tiempo de cantidad, para que nuestra fe no esté basada en palabras de hombres, ni en mandatos de hombres, ni en tradiciones de hombres, sino que nuestra fe esté basada y fundamentada en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Así dice el Señor, así dice el apóstol Pablo, así está escrito. Por eso todo lo que nosotros hagamos, lo que veamos hacer, lo que escuchemos, debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Terminando con el texto base, hermanos, en el verso 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar a misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué demanda Dios de nosotros, hermanos? Ritos, tradiciones, largas oratorias, holocaustos como hacía el pueblo de Israel. ¿O qué demanda Dios de nosotros, hermanos? Que hagamos fiestas en diciembre, que hagamos fiestas en semana de la semana que llaman la Semana Santa, cuando todos los días son santos para Dios. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Dice: solamente hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Es actuar con justicia, es actuar con rectitud. Que todo lo que hagamos sea claro, transparente. Hoy mismo se está eligiendo gobernantes en Colombia. Y es algo que debemos hacer con justicia, con rectitud, con sabiduría, con inteligencia. A veces nos enfocamos más en criticar, en decir este es así o este es así, pero el deber de nosotros como iglesia, hermanos, es orar por nuestros gobernantes, pedirle a Dios para que gobiernen con justicia, para que gobiernen con rectitud, para que lo hagan con equidad, con temor de Dios. Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia. Recordemos que la misericordia es todo el bien que Dios nos hace, aún sin merecerlo. Y esa misericordia que recibimos de Dios, debemos transmitirla a los demás. Ser misericordiosos, así como Dios fue misericordioso con nosotros. Hacer el bien sin esperar nada a cambio, sin mirar a quién, sin ponernos a pensar es que este se lo merece o este no. Eso es obrar con rectitud, obrar con justicia también, hermanos. Y termina diciendo: y humillarte ante tu Dios. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere ofrendas. Dios quiere que nosotros seamos ese sacrificio vivo a Él. Que nos ofrezcamos nuestras vidas en servicio a Él. De una manera voluntaria, porque Dios no obliga absolutamente a nadie. Dios no quiere, repito, sacrificios, Dios no quiere ofrendas, Dios no quiere holocaustos ni nada de eso. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a hacer lo que Dios demanda de nosotros.
Un corazón dispuesto a obedecerle a Él y a su palabra, hermanos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Dios no quiere ritos, tradiciones, largas horas orando, o que nos vayamos de rodillas por una loma arriba. No, Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere un corazón arrepentido, un corazón contrito, un corazón que le crea, un corazón rendido a Él, a su palabra, hermanos. Y yo quisiera terminar de concluir con un pasaje que encontramos en el Salmo 51, del verso 16 al 17. Salmo 51, el salmista escribe: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Amén. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Un corazón humilde, un corazón rendido, un corazón contrito, que tiemble ante la voz del Señor, que se rinda a la voluntad de Dios, hermanos. Simplemente Dios quiere eso. Dice, terminando en el verso 8: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Simplemente hacer justicia. ¿Por qué dice simplemente? Porque son cosas que son fáciles de hacer, hermano. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No necesitamos hacer muchas cosas para agradar a Dios, hermanos. Solamente eso. Y repito, si queremos agradar a Dios, debemos conocerle a través de la Escritura. Por eso yo quiero animarlos, hermanos, una vez más. Y esto va para mí también, porque cuando nosotros preparamos un tema para compartirlo con ustedes, con nuestros hermanos, la primera persona confrontada es uno. Porque Dios nos es hablándonos a nosotros primero para luego hablarle a ustedes. Y por eso yo quiero animarlos una vez, hermanos, para que busquemos a Dios, para que pasemos tiempo con Él, para que sigamos conociéndole, para que ese deseo de conocerle, de saber de Él, de su palabra, de su voluntad, de qué es lo que demanda Dios para nosotros, esté ahí vivo y que sea una prioridad en nuestra vida. Porque no será posible agradarle si no le conocemos, hermanos. Por eso yo quiero animarlos para que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a seguir escudriñando su palabra, a seguir pasando tiempo con Él, reunirnos con nuestros hermanos, que si tenemos alguna duda, alguna inquietud, pues vayamos a la Biblia, busquemos a alguien que esté cerca, preguntemos, y algo muy importante, hermanos, que siempre vayamos a la fuente, a la Biblia, donde está la palabra de Dios sin contaminación, que no vayamos a los arroyos, a los chorritos que escurren, porque el agua ya baja contaminada. Vayamos a la fuente, a la palabra de Dios. Y ahí encontraremos la verdad de Dios, hermanos. Oremos. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude. Señor Dios de la gloria, te agradecemos una vez más por esta tu palabra que nos muestras,
a través de tu profeta, Señor. Sabemos que la escribiste para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza, y te pedimos, Señor, que nos ayudes para que cada día la amemos, la guardemos en nuestro corazón como el tesoro preciado que es tu palabra, Señor, y que nos ayudes a ponerla por obra, Señor, a vivirla en nuestras vidas. Ayúdanos a obrar con justicia, con rectitud. Ayúdanos a ser misericordiosos, así como tú lo has sido con nosotros. Porque un día cuando estábamos perdidos, sin Dios y sin rumbo, muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos recibiste esa misericordia, Señor. Ayúdanos a actuar rectamente, Padre Santo, y a ser humildes delante de ti y con todos nuestros semejantes. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque es tu palabra la que predicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Bueno, me estaba despidiendo ahí de